Camino al Agro. Acompáñanos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro. Hoy hablaremos de las abejas meliponas o abejas sin aguijón. Estos son animalitos muy conocidos en el área rural, pero poco en las ciudades. Hoy tendremos nuestro primer capítulo para que hablemos de las generalidades de estas abejas. Veremos los servicios incalculables que prestan a la naturaleza y a los cultivos y cómo podemos utilizarlas como mascotas. Así que acompáñenos. Los productos de las abejas nativas sin aguijón hacen parte de las fuentes de alimento de los habitantes de América tropical. Hacen parte de su cultura, la música y la poesía. La miel de estas abejas es consumida por gran cantidad de personas que conocen de sus propiedades y que la utilizan como endulzante. Pues las propiedades que la melipona tiene es que le aporta al organismo mucho que tiene que ver con la salud. Si hablamos, digamos, del polen, que le fomenta los aminoácidos, que son importantes en el organismo, reemplaza la panela, el azúcar, y vamos a trabajar con algo que es 100% natural. De manera que yo veo mucha importancia trabajar, endulzar con este tipo de dulces. Las abejas son fundamentales para la preservación del medio ambiente por su capacidad de polinizar. Deben ser criadas racionalmente para su conservación y también para la producción comercial de miel. Las abejas más conocidas en América son las abejas de la especie Apis mellifera, conocidas como abejas melíferas europeas introducidas por los colonizadores, o también las abejas africanizadas introducidas al Brasil en la década de los años 50 para aumentar la producción comercial de miel en este país. No todos conocemos nuestras abejas nativas, como por ejemplo las abejas angelitas, que son muy buenas productoras de miel, que es utilizada como medicina o como alimento delicioso. Otra de las especies es la boquesapo o sapita, una especie muy conocida por los campesinos en el Magdalena Medio antioqueño. Es una abeja productora de miel que tiene gran demanda en el mercado y alcanza altos precios. Pues me encarreté en vista de que fui sacando costos de lo que costaba establecer con respecto a otros cultivos y la oportunidad que me brindaba esto como natural. Entonces yo empecé a sacar costos, empecé a ver la benevolencia que había con este tipo de línea, digamos, agrícola. Y ahí empecé a capturar colonias y a traerlas para la casa, tratando de mejorar cada día más a cuanto el nido y a cuanto, digamos, lo poquito que podía aprender de ellas, ya que yo no sabía nada de eso. Empecé a observar, empecé a ver qué tipo de abeja era más productiva, cuál tenía mejor sabor. Pues la observación la fui haciendo con las boquesapos, que fue inicialmente con las que empecé. Empecé a observar la flora que ellas frecuentaban. Empecé a dejar los árboles ya en mi finca, esos tipos de árboles empecé a dejarlos. Y me fui extendiendo en el negocio de la abeja. Ya empecé a ofrecer miel, a divulgarlo, a hablar del tema, porque yo estoy convencido de que uno debe hablar de lo que sabe hacer, así sea muy irrisorio lo que uno crea que hace, pero eso tiene eco en cualquier persona. Y que lo que le gusta a uno no falta otro loco que también le guste. Entonces tiene que ir metiendo. Y cuando ya uno muchas veces habló y en determinado momento alguien le pregunta a uno, y es que oíste, ve, contame de tal cosa que te escuché decir a vos, uno se va dando cuenta que es que sí hay quien escuche y que hay también gente interesada en el asunto. Existen diferencias entre las abejas europeas, africanizadas y nuestras abejas nativas. Todas están en la misma familia Apidae.
mas pertenecen a subtribus diferentes. Apine, que contiene las abejas con aguijón, y Meliponine, que contiene las abejas sin aguijón. Las abejas meliponas construyen sus panales de cría en forma horizontal y almacenan su miel y su polen en potes. Las abejas europeas y africanizadas construyen sus panales de cría verticalmente, en donde además almacenan la miel y el polen. Las abejas americanas o meliponas no poseen aguijón o veneno que pueda afectar a los humanos o animales de sangre caliente, pero en cambio han desarrollado mecanismos de defensa, dependiendo de la especie, basados en el poder de sus mandíbulas y en secreciones de sustancias pegajosas y cáusticas. A las recientes técnicas de crianza de las abejas nativas y producción de su miel le llamamos meliponicultura, y por ende a un grupo de colonias le llamamos meliponario. A las técnicas de cría de abejas europeas y africanizadas del género Apis, que fueron establecidas hace más de 100 años, le llamamos apicultura, y a la agrupación de sus colonias le llamamos apiario. Con el propósito de fomentar la meliponicultura en nuestro país, este pequeño video presenta algunas características sobre las abejas meliponas, las características de la miel producida por ellas, los principales modelos de colmenas, la estructura de los meliponarios, cómo obtener enjambres, el manejo adecuado de la producción de miel, cómo multiplicar enjambres y expandir el meliponario, y cómo facilitar la colecta y conservación de su miel. Pues así como que gusten, que sea de buen sabor. Hay alrededor de unas 3 o 4 que es con la que yo manejo, que es la que le decía ahora, la negrita de Samanza, un poquito más grande que la boca de sapo, de un sabor muy dulce, de unas esencias diferentes y un color nítido, cristalino. Está la boca de sapo y está el alazán, el abejorrito alazán que llamamos. Hay otras que ahora usted me dice que son trigueras, también tienen un buen sabor, pero producen menos. Y el africanizada, que esa sí tiene buena producción, pero ya sabemos las consecuencias y nos acercamos a ellas con así escuetos. Empezaremos por describir algunos aspectos importantes de las abejas meliponas más comunes en nuestro medio, que son las abejas angelitas, virginitas o virgencitas, también conocidas como rubita o españolita en Venezuela, señoritas en Bolivia, mariola o mariquita en Costa Rica y Panamá, y abeja yataí en el Brasil. Pero para unificar todos estos nombres vulgares aparece el nombre científico, que es Tetragonisca angustula. La podemos encontrar desde México hasta la Argentina, en alturas que van de los 500 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar, en diferentes formaciones boscosas, y para sorpresa de muchos, son abundantes en las zonas urbanas, en donde se establecen en fundaciones de edificaciones, cementerios o cualquier espacio que encuentren apto para sus nidos en las estructuras que construye el hombre, siendo muy exitosas y logrando conseguir todo tipo de recursos melíferos gracias a sus hábitos polífagos en cuanto a la visita de la flora urbana. Ellas construyen un tubo poroso de cera como entrada a la colmena. La longitud y el color del mismo dependerán del vigor de la colmena. En el mismo tubo permanecen atentas las abejas guardianas de la colonia. El número de ellas y la nube que simulan al volar alrededor de la entrada también es un indicativo de la salud y fuerza de la colonia. Abriendo una colmena racional construida por el hombre, observamos la estructura interna del nido. Los potes de miel son construidos con cerumen, una mezcla de cera y resina vegetal transportada por las abejas. Pueden estar sellados cuando su volumen fue ocupado o abiertos cuando apenas están siendo llenados. Los potes de polen tienen la misma característica. En su interior observamos una masa sólida de color amarillento. Hay un área que envuelve los panales o áreas de cría, conocida como involucro, construido igualmente con cerumen, que tiene funciones de protección y regulación de la temperatura interna del nido. Los panales de cría, compuestos de cera,
presentan forma de discos sobrepuestos separados entre sí por pilares de cerumen, formando espacios que permiten la circulación de las abejas. Aquí encontramos una de las diferencias con las abejas del género Apis, y es que estos panales están dispuestos en forma horizontal. También puede observarse un depósito de resina o propóleo, usado para sellar las fisuras en el interior de la colmena. Las abejas angelitas, encontradas en toda Colombia, son pequeñas, con cuerpos alargados de aproximadamente 4 milímetros de longitud, cuyo abdomen es de color café amarillento, un tórax y cabeza oscuros y brillantes. Forman poblaciones bastante numerosas con un gran número de obreras que se reportan en más de 5.000 individuos. Dependiendo del espacio de la colmena, los potes ocupan mucho o poco espacio, sea en una colmena racional o en una colmena natural. Son abejas muy dóciles que pueden ser fácilmente manejadas aún por niños, ya que no poseen aguijón. Se adaptan a la gran mayoría de los centros urbanos del país que se encuentren dentro de su rango de adaptación, constituyéndose en excelentes mascotas de donde además se podrá extraer una miel de excelentes condiciones como suplemento alimenticio y endulzante natural. ¿Qué le puede decir uno a la gente así, a los campesinos? Hombre, que saquemos costo, cuánto vale establecer cuál es una pradera, establecer un cultivo, a una cosa que está ya dada, que tenemos no solamente el establecimiento del cultivo como tal, que produzca el néctar, sino el ejemplar con el que vamos a trabajar, que es la abeja. Entonces eso está dado, eso prácticamente es una cosa que está para mañana, basta tomar la decisión. Y que aparte de eso nos va a ayudar a conservar la fauna, la flora, los suelos, las aguas, el aire, o sea, todo. Entonces, y que igualmente, que era una de las cosas que yo discutía primero, que le decían a uno, ¿vos dónde vas a vender esa miel? Y le decía, hombre, si es que yo veo trapiches por donde quiera que paso, y esa panela la venden. ¿Cuándo no va a vender yo una cosa tan poquita, pero tan significativa, de lo cual hablan propiedades que va a servir para muchas cosas y que es de poquita cantidad? Entonces, ¿cómo no voy a vender yo eso? Eso discutía yo. Otro tipo de abejas meliponas de mayor tamaño, encontradas en gran parte del nordeste antioqueño, en la zona del Magdalena Medio colombiano, son las abejas conocidas como abejas de Castilla o reales. Son abejas de coloración oscura con rayas claras en el abdomen, casi del tamaño de las abejas Apis mellifera. Observando el interior de la colmena, vemos mucha similitud con el involucro de los panales de cría y los potes de miel de las trigonas. La diferencia está en el tamaño. Las especies de abejas sin aguijón son muy similares. La entrada es construida con una mezcla de barro y resina, denominada batumen o geopropóleo, de forma circular, por donde solo cabe una abeja a la vez y que tendrá una abeja guardiana permanentemente. Los panales de cría, construidos con cerumen, tienen forma de disco y son puestos en varios pisos, con espacio entre los niveles suficiente para la circulación de las abejas. Los potes de miel y polen son mayores que los encontrados en las angelitas, siendo almacenado un volumen mayor de alimentos. Un involucro, como en las trigonas, está presente envolviendo los panales de cría y algunas veces los potes. Un batumen, observado en el interior de la colmena en grandes cantidades, especialmente en colmenas naturales, es usado para delimitar el área interna. También es posible encontrar depósitos de resina, usada para sellar aberturas. Es una especie con gran potencial de producción de miel en su área de acción, pudiendo producir más de 6 kilos de miel por año, y en casos excepcionales hasta 11 kilos. Otra de las abejas meliponas más comúnmente encontradas en esta zona son las llamadas boquesapo o sapitas, que construyen nidos de similares condiciones a las anteriormente descritas, pero con una entrada al nido muy característico de donde derivan su nombre, en forma de boca de sapo cerrada. También son abejas de fácil manejo y buena producción de miel, pudiendo producir en promedio entre 5 y 6 kilos de miel al año. Un comportamiento muy característico de estas abejas lo hemos registrado como la danza de determinación de territorio,
Previo a este vuelo, se presentan en las piqueras de las colonias capturas de abejas pilladoras que van perturbando a tal grado la tranquilidad de la colonia que casi todas las abejas terminan por salir frenéticamente para conformar un vuelo en forma de nube que demuestra el vigor de la colonia y su gran fuerza. Son vuelos con gran volumen y sonido. Hemos llegado a contabilizar más de 800 abejas en este tipo de vuelos, que pueden durar cerca de 2 horas. Cabe resaltar que este vuelo es totalmente diferente a los vuelos nupciales que tienen otro tipo de desplazamientos. Otra de las abejas encontradas en la zona son las llamadas alazanas, que presentan características muy similares a la boquesapo, pero que a diferencia de estas tienen su entrada en forma circular, por la que solo puede transitar un individuo a la vez. Todas estas abejas meliponas mayores, por llamarlas de alguna manera, están ligadas muy estrechamente con los bosques de donde son originarias. No se adaptan fácilmente a otras zonas, como es el caso de las abejas angelitas. Estas abejas meliponas recogen semillas del bosque que llevan a sus nidos y que utilizan en las fisuras o entradas como repelente para otros insectos y enemigos naturales. También se ha observado retirando las semillas y llevándolas de nuevo al bosque. Son abejas que conviven en sus nidos con otros insectos y ácaros, que no representan ningún riesgo para la supervivencia de la colonia. Su principal enemigo es la mosca jorobada, fóride o mosca del vinagre, que puede acabar con las colonias en pocos días, principalmente aquellas que son débiles o están expuestas a la entrada de las mismas. Ellas son atraídas por los depósitos de alimentos de las abejas o por derrames que hace el meliponicultor al manipular las colonias. A diferencia de las abejas con aguijón, las abejas meliponas machos son muy similares a las hembras. La única función de los zánganos es fecundar a la reina. La reina es fácilmente identificable porque después de ser fecundada su abdomen se ensancha. Lo más común es encontrar una sola reina por colonia, pero en algunas especies se pueden encontrar hasta 5 reinas. En las abejas trigonas, la reina es criada en una celda de cría especial, de mayor tamaño llamada celda real. Se encuentra generalmente en los bordes de los grupos de panales de cría, y en su interior se forma la reina con las mismas características genéticas que las obreras. La celda tiene un mayor tamaño para garantizar el desarrollo de la reina y el suministro de alimento. Fertilice sus cultivos más eficientemente, con una medida precisa, mayor comodidad y rendimiento. Abonadora de espalda, una herramienta ágil y eficiente. Adquiérala en el 311-457-8014 o comuníquese con Camino al Agro. Así hemos finalizado nuestro primer capítulo sobre las abejas meliponas o abejas sin aguijón. En nuestra próxima emisión continuaremos con el tema y miraremos cuáles son las colmenas más apropiadas para manejarlas y miraremos dónde las podemos ubicar. Así que los esperamos. Camino al Agro.